Bienvenidos al módulo La importancia del investigador parlamentario. Mi nombre es Carlos Cerda Dueñas, soy profesor en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno en el Campus Guadalajara. En este módulo, los objetivos son valorar la importancia de la labor de un investigador parlamentario en el análisis de los problemas públicos del país, comprender las principales funciones de un investigador parlamentario y conocer el marco jurídico que sustenta la labor de un investigador parlamentario. Los contenidos o temáticas de esta unidad son particularmente las atribuciones de la Cámara de Diputados, la organización y el funcionamiento de la Cámara de Diputados, el rol que tienen los centros de estudio y la investigación parlamentaria en esta Cámara y las funciones del investigador parlamentario. En ese sentido, quisiera comenzar con el marco jurídico que regula el funcionamiento de la Cámara de Diputados y, como consecuencia, que ustedes conozcan cuál es precisamente el rol que tienen que tener en este punto para que tengan completamente la armonía de su labor. Su labor es muy importante. Su labor, ustedes son los ojos, ustedes son el brazo derecho de los legisladores. Los legisladores son representantes sociales. Ellos tienen la sensibilidad política y ustedes van a coadyuvar para que esa sensibilidad se traduzca en normas que sean en beneficio de la comunidad. Por ello es que su labor es esencial y muy importante dentro de la Cámara de Diputados. El marco jurídico al que ustedes están de alguna manera sujetos, pues desde luego que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de ahí que se derivan tanto las leyes reglamentarias como los reglamentos que van a detallar precisamente esas leyes que también llamamos secundarias. Tenemos la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tenemos los reglamentos unicamerales. Como ustedes saben, primero la Cámara de Diputados tiene su propio reglamento y la colegisladora, el Senado, también tiene su propio reglamento. Entonces, además tenemos el reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, quisiera recordar, porque aquí es prácticamente recordar y mencionarles también que hay mucho material de apoyo, ¿verdad? Hay en la plataforma, tanto la presentación de PowerPoint como los videos que la misma Cámara ha realizado donde se clarifican las facultades, ¿verdad? Que nos van a ayudar y que son como soporte para este curso. Si mencionáramos el marco jurídico, tendríamos que irnos ahora sí que de lo más jerárquico hacia abajo. Y esencialmente tenemos el artículo 135. El artículo 135 es muy importante porque de alguna manera establece lo que nosotros llamamos como el constituyente permanente, es decir, la posibilidad que tiene la Cámara de Diputados de intervenir en las reformas constitucionales. Eso es muy importante porque, como mencionaba, dará pie o dará origen a las normas primarias de las cuales también se derivarán las leyes reglamentarias donde la participación de los diputados es muy importante y ahí es donde ustedes ayudan al legislador en esta labor. Entonces, ¿verdad? El constituyente permanente tiene como uno de sus partícipes al Congreso en general, ¿verdad? Pero en particular a la Cámara de Diputados, como también lo hace el Senado y, como ustedes también conocen, pues serían las legislaturas de las entidades federativas y de la Ciudad de México. El artículo 71 nos habla de las iniciativas de leyes, ¿verdad? ¿Quiénes están facultados para presentar iniciativas de ley? Y desde luego que uno de los sujetos que son atribuidos con esta facultad, pues son desde luego, ¿verdad?, los miembros del legislativo, en este caso nuestros 500 diputados. El artículo 72 también no puedo dejar de mencionarlo porque ahí viene todo el proceso legislativo que si bien está detallado también tanto en la ley orgánica como en el reglamento respectivo, pues ahí nos dan las bases o se nos dan las bases generales de cómo, ¿verdad?, son los casos que puede tener aquella iniciativa de ley y todo el procedimiento que tiene que seguir para convertirse precisamente en norma jurídica en derecho positivo mexicano.
Este mismo artículo, el que detalla el proceso legislativo, tiene en el apartado F las reglas para la interpretación, la llamada interpretación auténtica, la llamada interpretación legislativa, que ese es un punto muy importante, que es una atribución no muy utilizada por los legisladores, pero que ahí está para que en cualquier momento el legislador pueda también, ¿verdad?, interpretar la norma, ¿verdad?, sin esperar que para ello tenga que intervenir el Poder Judicial. Entonces, esa es una facultad en la cual también el investigador legislativo debe estar muy atento en caso de que pueda requerirse. Dentro de la Constitución, entonces, ya tenemos en el artículo 73 las facultades del Congreso en general. O sea, el Congreso como el depositario del poder legislativo en México y compuesto de una forma bicameral, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y ahí están enlistadas, y ahí está en el PowerPoint, y bueno, esencial, es una función básica, están todas las facultades en las cuales puede legislar, en este caso, la Cámara de Diputados. Y de acuerdo al proceso legislativo al que me refería del artículo 72, también sabemos que una iniciativa puede comenzar bien en la Cámara de Senadores y después la de Diputados actuar como colegisladora, o al revés, ¿verdad?, la Cámara de Diputados ser la Cámara de origen y la Cámara de revisora, en este caso, sería el Senado. El 74, el artículo 74 constitucional, establece las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados. Y este es un punto muy importante porque aquí no interviene la colegisladora. Entonces son atribuciones que corresponden de forma exclusiva a la Cámara de Diputados, como también el Senado tiene su propio artículo donde se establecen sus facultades exclusivas, y en este caso es el 76. Entonces, tenemos el 73 como la lista de las facultades propias del Congreso General, pero luego tenemos facultades exclusivas. En el 74, la que les corresponden a la Cámara de Diputados, y en el 76, la que corresponde a la Cámara de Senadores. Después, ¿verdad?, tenemos que la Cámara de Diputados, además de esta atribución legislativa que digamos es la sustancial, de la facultad interpretativa, a la cual ya hice referencia, que está en el artículo 72, apartado F, también tiene la posibilidad, ¿verdad?, de alguna manera de ejercer un control político. ¿Por qué? Porque está facultada para hacer comparecer a los secretarios en los casos particulares que se mencionan en la Constitución y en las leyes, y que bien podría ser para clarificar el informe presidencial o algún informe particular que mande el Ejecutivo, o bien para comentar precisamente o clarificar cuestiones relativas a una iniciativa de ley que haya sido enviada por el Ejecutivo, o por qué no, ¿verdad?, utilizando el expertise que tiene el Ejecutivo a través de los órganos de la administración pública, hacerlos comparecer para que vengan con su conocimiento y clarifiquen o ayuden también a determinar ciertos puntos que se vayan a establecer en la legislación que se pretenda adoptar. No puedo dejar de mencionar también la facultad de fiscalización que tiene la Cámara de Diputados. Esta establecida en el artículo 79, que dice que todos los recursos del erario federal podrán ser fiscalizados por un órgano que corresponde precisamente a la Cámara de Diputados y que es la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, tenemos, hacia grandes rasgos, cuáles son todas estas facultades que pueden atribuirse a la Cámara de Diputados, ¿verdad?, en general al Congreso, porque como decía, el Congreso es el depositario del poder legislativo en México. Si nos vamos ya a la organización y al funcionamiento de la Cámara de Diputados, pues hay órganos muy determinados en la legislación para el funcionamiento tanto de las labores legislativas como el funcionamiento administrativo, que también es una pieza fundamental para precisamente todas las labores de la Cámara de Diputados. Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, pues tenemos la mesa directiva,
que cuenta con un presidente, ¿verdad? Con los secretarios, ¿verdad? Y de alguna manera también son representantes, digamos, dentro de la mesa directiva de lo que viene siendo los grupos parlamentarios. Y los grupos parlamentarios, ¿verdad? Pues son precisamente la expresión de alguna manera, de la representación de la sociedad a través de los legisladores, de los 500 diputados que integran, ¿verdad?, esta Cámara en particular. Los grupos parlamentarios, ¿verdad?, también contribuyen a la convivencia, digamos, ¿verdad?, a la armonía de los trabajos legislativos. Obviamente, los grupos parlamentarios tienen una cuestión ideológica y muchas de las iniciativas, ¿verdad?, podrán ser en este tenor, pero precisamente ese es el trabajo del legislador, ¿verdad?, convencer a el Pleno de que su iniciativa es en beneficio de la sociedad y que deba ser adoptada. La Junta de Coordinación Política, ¿verdad?, que es el escenario, ¿verdad?, donde se toman las decisiones más importantes, es el espacio de diálogo, el espacio de concertación, donde, ¿verdad?, los representantes líderes, en este caso de los grupos parlamentarios, aportan, ¿verdad?, toman consensos, toman acuerdos para precisamente toda la labor legislativa, ¿verdad? Se determina, se define la agenda legislativa dentro de este órgano, ¿verdad?, y eso de alguna manera va a facilitar los trabajos legislativos, ¿verdad? No puedo dejar de mencionar la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, ¿verdad?, el trabajo en conferencia, ¿verdad?, cuando a veces se trabajan las dos cámaras para, en un tema común, darle mayor armonía, darle mayor simplicidad, darle de alguna manera rapidez a estas cuestiones, ¿verdad?, y que coadyuve para que cuando el trabajo se vaya a realizar en la colegisladora, pues ya haya muchos acuerdos, ya haya consensos y el trabajo legislativo fluya de mejor manera. Es muy importante el trabajo en comisiones, ¿verdad? El trabajo en comisiones es esencial porque de alguna manera, ya y de una manera más particular, con un mayor grado de especialización, se discuten los temas que habrán de posiblemente terminar en un dictamen que sea presentado al Pleno. Yo creo que esto es una cuestión muy importante porque simplifica el trabajo. Hay temas que por su naturaleza, ¿verdad?, y también por la naturaleza en cuanto a la cantidad de legisladores que tiene la Cámara de Diputados, pues es mejor discutirlas en un pequeño grupo para después presentarlo al Pleno como un trabajo ya depurado, como un trabajo ya negociado, que de alguna manera también facilite la discusión, el debate y la posible aprobación de las iniciativas presentadas. Entonces, por eso es muy importante el trabajo en las comisiones, sean estas bien ordinarias, sean estas bien especiales, ¿verdad? Y aquí puedo también referirme a las comisiones de investigación. En el caso de México no se utilizan con tanta frecuencia como, por ejemplo, podría ser en Brasil. En el Congreso de Brasil sí son más utilizadas, con más comunes, pero no deja de ser también una muy importante atribución que tiene la Cámara de Diputados para, ¿verdad?, solventar alguna cuestión que esté con duda, o sea, y que se requiera entrar y entonces sí también de alguna manera ejercer ese balance de poder al que está llamado el poder legislativo, ¿verdad?, en un juego de equilibrios de poderes y que también sirva como un parámetro de limitación para ciertas cuestiones que tengan que ser tratadas en lo particular. Por eso es que estas comisiones son muy importantes y están contempladas para que también puedan ser establecidas, ¿verdad?, dentro del seno de la Cámara de Diputados. Los comités, pues tampoco puedo dejar de hablar de los comités, ¿verdad?
de los grupos de amistad, ¿verdad? Que son otras cuestiones que también coadyuvan al trabajo legislativo. Y bueno, toda la parte administrativa y de apoyo parlamentario que va a recaer en la Secretaría General y en todos sus órganos para que se puedan de alguna manera, ¿verdad?, dar también facilidades a la labor legislativa. Toda la parte administrativa es muy importante, desde la contratación del personal, desde a veces cuestiones que podrían ser tan insignificantes, pero tener los servicios esenciales sin los cuales no podría realizarse el trabajo legislativo. Entonces, ¿verdad? Aquí este trabajo legislativo y de investigación también cuenta con el soporte de los centros, ¿verdad?, de estudio y de investigación parlamentaria, para también ahí hacer un trabajo más científico, un trabajo más de detalle, que pueda servir como un insumo más a los legisladores en su trabajo dentro de todo el rol, bien sea la presentación de una iniciativa, bien sea su participación en las comisiones, en la elaboración, discusión y adopción de un dictamen, y bien también para el debate en el Pleno cuando éste sea necesario. Decía yo al principio, ¿verdad?, de la importante labor que tiene el investigador parlamentario, y lo vuelvo a recalcar, porque como yo les decía, ¿verdad?, ustedes se convierten en un brazo derecho del legislador, porque el legislador, ¿verdad?, es el que tiene, digamos, el contacto directo con la sociedad a la que representa, y hay una labor en la cual tiene que ser asistido, una labor, le voy a llamar un tanto técnica, pero que coadyuve, que colabore, ¿verdad?, para que ese trabajo le dé mayor fortaleza al trabajo, a la labor del legislador. Entonces, por ello es muy importante este rol que ustedes tienen que jugar, porque de alguna manera representan, ¿verdad?, como digamos la parte fina, la parte, voy a utilizar esta palabra porque muchas veces es la correcta, ¿verdad?, pero la talacha, la chamba, ¿verdad?, va a recaer en el investigador parlamentario, pero tiene que ser un trabajo muy profesional. Entonces, por ello debe estar muy consciente de este marco jurídico al que yo he aludido, para también conocer, ¿verdad?, qué implicaciones puede tener todas las iniciativas que se presenten, o todas, ¿verdad?, las iniciativas que ustedes vayan a formular o a coadyuvar en su formulación. Vuelvo a reiterar, hay material, hay videos elaborados por la misma Cámara de Diputados, donde se clarifica de una forma un poco más didáctica, ¿verdad?, más ilustrativa, muchas de las cosas a las que yo me he referido en esta pequeña sesión, pero sobre todo, ¿verdad?, todo lo que tiene o lo que es relativo al marco jurídico, ¿verdad?, que sirva como material de apoyo, y la presentación de PowerPoint a la que ya me he referido, que también está a su entera disposición. Muchas gracias.